Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, ¿cierto? Y por tener este espacio para poder compartir y discutir algunas cosas. Yo básicamente, ¿cierto? Entiendo que gran parte del módulo 2, que son algunas de las guías que se estuvo trabajando, ustedes han estado trabajando este punto, ¿no? Que es el diseño, intervención y programas con enfoque de equidad. El sentido, digamos, principal de la sesión sobre todo es poder reforzar algunos aspectos que han quedado quizás más débiles en los distintos módulos, poder aclarar otros, ¿cierto? Y poder intercambiar básicamente con ustedes. Yo trataré de hacer una presentación muy breve con respecto a algunos conceptos que me gustaría reforzar, de modo que si están claros o no, poder clarificarlos, y después poder intercambiar sobre todo con ustedes a partir de los programas o de las políticas o acciones que están ustedes revisando, ¿no? Durante el curso. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que yo ya sé que están en la guía, que fueron incluidos, ¿cierto? Y otros aspectos nuevos que quiero un poco dar mayor énfasis. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos muy bien, Ariela, adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo primero que a mí me gustaría, digamos, es reforzar este tema, ¿no? Yo me imagino que para muchos una forma de abordar el curso desde el tema de determinantes sociales y tratar de llevarlo a la práctica concreta en el quehacer cotidiano de un programa, de una actividad, una intervención, no necesariamente es fácil, ¿no? A veces en los debates sobre muchos de estos temas quedamos en la discusión conceptual, en los términos de principio, en las visiones de sociedad y de mundo que cada uno tiene, y al momento de llevarlo al terreno concreto, a las actividades, nos faltan herramientas, ¿no? Y nos faltan herramientas porque precisamente probablemente es un área que ha estado menos desarrollada en el sentido de sistematizar las experiencias, en poder compartirla, y creo que el esfuerzo acá en este curso va en ese sentido. Digo esto porque me parece que lo primero que tenemos que rescatar es que esto es un proceso complejo, ¿no? O sea, no es fácil, no es que uno lea una lista y chequee un manual o 5 pasos y sea hecho de manera automática. Si uno de los criterios que hemos reforzado es que cuando uno quiere abordar los temas de equidad y determinantes sociales, lo primero que reconoce es la heterogeneidad de los grupos sociales a los cuales tiene que abordar, y por ende las intervenciones, la gama, digamos, de alternativas que nos plantean como desafío son muy amplias, ¿no? Y por lo tanto no es fácil ni se establece a partir de una estandarización única o algo que opera, digamos, de igual manera para todos los grupos. Incluso dentro de nuestro contexto de nuestra región, probablemente algunas intervenciones que podemos señalar como prioritarias en un país o en una región pueden ser distintas en el contexto cultural o histórico de otros países o de otras regiones, ¿no? Dentro de la misma región. Entonces creo que en este sentido me parece que es importante, digamos, rescatar algunos de estos aspectos. Entonces, por eso que yo la primera slide que traigo es que reforzar que esto es complejo, ¿no? Me imagino que esa es la sensación de muchos, que si acaso esto no será lo mismo que los factores sociales, que cuesta a veces buscar la información porque no hay suficiente información disponible, de la forma que nos señalan a veces los mismos procesos, ¿cierto? Que si acaso no es un tema más de moda, hasta qué punto un tema más formal o más de fondo con respecto a los temas de salud pública, una moda que igual en la región tiene más de 40, ¿cierto? O 50 años, ¿no? En términos de distintos procesos. ¿Sí? ¿Cuánto, digamos, a veces nos planteamos que tiene que ver con la salud, digamos para algunos, sobre todo si es que el concepto de salud que ha sido más hegemónico, predominante en la región, o no solamente en nuestra región, sino que en otras partes del mundo, está centrado, ¿cierto?, en la parte más biomédica, en la parte más curativa, en la parte que demanda, digamos, una respuesta asistencial, y que por lo tanto pierde muchas de las perspectivas cuando hablamos de la base social de la salud y enfermedad o los determinantes sociales. Entonces, el primero que quiero reforzar es que esto es complejo, ¿no? Y que no es solamente un tema de las herramientas o las capacidades o las dificultades que uno tenga, sino que es un tema complejo, ¿no? Es lo primero que quisiera reforzar.
Lo segundo que quiero reforzar, y creo que está en la guía, yo lo estaba incluido, ¿no? Pero quiero volver a este concepto, es que si nosotros queremos hablar de la efectividad de una intervención, porque hoy en día un tema relevante y que ha sido hegemónico, por ejemplo, es cuando hablamos de costo-efectividad y damos un énfasis, ¿cierto?, a lo que son los temas financieros y a los temas, digamos, de los recursos sociales, las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto?, un tema que queremos reforzar es que no puede ser posible que nosotros hablemos de un programa exitoso si es que este programa no es tan efectivo para todos los distintos grupos sociales, ¿no? Y un primer punto que nos plantea el desafío es que muchas veces, ¿cierto?, el poder, ¿cierto?, el desarrollar determinados programas nos implican y nos llevan a que ciertos programas benefician más a unos grupos que a otros. Y esto no porque uno necesariamente tenga una intención en ese sentido. Muchas veces cuando nos planteamos una estrategia que es de orden poblacional universal, por sí sola suponemos que esto va a dar garantía o va a permitir, ¿cierto?, una respuesta o acceso para el conjunto de toda la población y resultados similares para el conjunto de la población. Pero también es conocido en este sentido que intervenciones que nosotros promovemos siempre van a acceder a ella o de mayor beneficio ciertos grupos sociales que se ubiquen en términos de posición socioeconómica más favorable, en términos de información más favorable, de mecanismos, digamos, de acceso, de redes, digamos, como tal más favorable, y por lo tanto, igual muchas veces acciones de orden poblacional o de orden universal, si es que no están reconociendo estas dificultades de algunos grupos sociales, no necesariamente contribuyen a la equidad, ¿no?, sino que a veces pueden ser efectivas, como acá dice, en general, en materia de salud, pero pueden ser inefectivas, ¿cierto?, para reducir las inequidades. Y ese es, ¿cierto?, un punto que nos parece importante destacar, ¿no? Entonces acá, una pregunta que es clave, y que también está puesta en alguna de las partes de la guía, es ¿qué es lo que sirve para mejorar la salud? No es lo mismo que sirve para reducir las inequidades en salud, ¿no? Y en este sentido, un aspecto clave en el primer módulo es los temas conceptuales en relación a lo que son los determinantes sociales, pero sobre todo en entender cómo operan los determinantes sociales, cuáles son los mecanismos que explican las desigualdades en salud, las inequidades en salud, ¿no? Voy a decir definitivamente inequidad en salud, desigualdad, y yo sé que hay una... ¿Perdón? Perdón, le habla Raquel. Si necesita que le pase las diapositivas, cuando usted me lo indica, no hay problema, ¿eh? Ah, ok. Bueno, cuando hablo de desigualdad o inequidad en salud, ¿cierto? Indistintivamente, digo esto porque yo sé que habría una reflexión sobre ese tema importante, pero también es importante destacar que depende de la historia o la trayectoria en algunas regiones, por desigualdad se está refiriendo efectivamente equidad, ¿no? Y no necesariamente lo ven desde la misma perspectiva. O sea, digo esto por si hay una inquietud en el uso de desigualdad y equidad por parte mía, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿cierto?, el que nosotros tengamos claro los mecanismos en el cual opera la generación de las inequidades y cómo entender que es el resultado de ciertos procesos, depende del tema que estemos abordando, es clave, ¿no? Porque cuando nosotros proponemos intervenciones o acciones para reducir las desigualdades en salud, y necesariamente tenemos que esas intervenciones estar acorde a aquellos mecanismos que generan las inequidades, ¿no? Y si bien yo creo, como usted ha analizado durante el curso, las inequidades en salud no solamente se refieren a un tema de déficit materiales o medido en términos de pobreza, sino que hay mecanismos más complejos que uno necesariamente tiene que incorporar, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reducir la pobreza, no necesariamente estamos hablando de reducir las inequidades en salud. Y por lo tanto, cuando hablamos de desigualdades, no podemos reducirlo solo a un tema del ingreso, siendo un tema muy importante. Pero a ello hay asociados varios elementos adicionales, ¿no? Por lo tanto, es un punto que es importante como reforzar y que es clave en la etapa del segundo módulo, el que haya una clara conceptualización del modelo, de cómo se explica la generación de las inequidades y sobre todo cómo operan los determinantes sociales en la salud. Entiendo que me dicen que se escucha mal, no sé. No, Oriel, no se escucha mal. Lo que sí es que como no pasan los slides, queríamos saber por qué, por cuál está, por qué número de filmina está. No, en la que dice preguntas. Bien, porque yo hasta ahí lo pasé yo recién.
porque no se veía, por eso. Sí. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, y acá justo yo quiero reforzar, bueno, este no se ve como animado, ¿no? Como estaba, pero lo que yo quiero un poco reforzar acá es que quiero que ustedes primero vean la línea en azul, ¿no? Y yo creo que habitualmente en nuestra formación, en la que están los colores azul, ¿no? Todos lo ven del mismo color, creo, ¿no? Espero. Bueno, la que está en color azul dice, ok, dice, bueno, habitualmente nosotros cuando tenemos un problema de salud, nos planteamos cuál es la causa del problema, entendemos la historia natural de la enfermedad, los mecanismos cómo se genera ese problema de salud, o si lo vamos a ver desde un punto de vista promocional o preventivo, queremos ver cómo ese elemento contribuye a dar una mejor salud, o cómo disminuye el riesgo de adquirir un problema de salud, o cómo contribuye a dar una mejor calidad de vida, y definimos por lo tanto objetivos para abordar ese problema. Definimos teorías del programa en relación a eso que está muy vinculada a los mecanismos, cómo entendemos la generación de las enfermedades o la causalidad de las enfermedades. Diseñamos intervenciones, ¿cierto?, sobre eso, habitualmente las definimos desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la promoción, desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la intervención curativa y esperamos resultados en salud. Y lo que nosotros los invitamos a ustedes en el módulo, ¿cierto?, es que en esta línea que está en azul hay que mirarlo críticamente en lo que llamamos un ciclo revisión, que lo primero que ustedes hicieron, ¿cierto?, fue esta lista de chequeo, ¿cierto?, preliminar. ¿Cómo funciona en la realidad un programa, una intervención, una política, ¿cierto?, sobre un determinado tema que ustedes seleccionaron y que era muy importante que seleccionaran un tema en el cual ustedes estaban trabajando, ¿no? Había una experiencia acumulada. Y lo que yo les estoy invitando a decir es que nosotros necesitamos mirar una segunda línea, ¿no?, que es la que está debajo del azul, que es la pregunta de causa de la inequidad en salud, ¿no? Los objetivos de la equidad en salud, ¿no? La teoría de la inequidad en salud y las intervenciones sobre los determinantes sociales, ¿no? Y los resultados en equidad en salud. ¿Qué nos estamos planteando con respecto a esto, no? Nos estamos planteando que, de una otra manera, a ver, disculpen, ¿eh? ¿Aló? 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 No, ¿me puede llamar otro más que estoy en una conferencia, por favor? Ya. Bueno, lo que estoy señalando, ¿cierto?, que de una otra manera nosotros habitualmente cuando analizamos un programa, esta segunda línea que está en color naranja y amarilla se nos olvida, ¿no? No está presente. ¿De qué manera cuando nosotros estamos diseñando un programa, una intervención, vuelvo a decir, no solamente estoy pensando en un programa del ámbito cardiovascular, un programa de salud, también estoy pensando en otros programas que ustedes han incorporado, como son intervenciones del ámbito de la promoción de salud, o soportes con respecto al ingreso, ¿cierto?, de determinados grupos a los centros universitarios, ¿cierto?, etcétera. Como de una otra manera, nosotros cuando estamos diseñando el programa, junto con preguntarnos la causa del problema, nos estamos preguntando la causa de las inequidades en salud. Y por lo tanto, si hay objetivo explícito en equidad en salud. Y por lo tanto, ¿cuál es la teoría que explica la generación de esas inequidades? Y por lo tanto, plantearnos qué intervenciones o acciones haremos para abordar los determinantes sociales presentes en ese problema o en esa situación que queremos abordar, ¿no? Y por lo tanto, nuestros objetivos son resultados en equidad en salud. Y esto es clave, ¿no?, porque esto tiene que ver con el rediseño del programa y donde emergen aspectos que son clave, como es la intersectorialidad de participación social. Y lo que yo quiero reforzar que habitualmente nosotros miramos en esta línea que están en la lámina azul, ¿no?, que es la primera, ¿no? Y la segunda, que está en colores naranjo y amarillo, que creo que se ven en rojo, está ausente en el pensamiento, en el diseño y en la formulación. O a veces ponemos algún objetivo en equidad, pero que no tiene ninguna relación con las actividades o con las acciones que nosotros estamos promoviendo. Esto lo digo no solo en relación a ustedes, no en particular, ¿no? No conozco en detalle todos los programas que están en este momento evaluando, ¿no? Solamente algunos comentarios que me han hecho. Pero es una realidad que nosotros vimos en algún proceso que hicimos acá en Chile, algunas experiencias que a mí me ha tocado realizar en otros países, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto?, en España, en distintas comunidades, tanto desde que el Ministerio de Salud se promovió una línea similar, y es lo que estamos revisando en algunas iniciativas que se están viendo a nivel global, desde la Organización Mundial de la Salud, en otras realidades y en otros contextos, ¿no? Por lo tanto, esta segunda parte muchas veces está ausente, ¿no?
y por ende los resultados que nosotros podemos tener en materia de equidad en salud también son bastante, digamos, insuficientes, ¿no? Yo sé que ustedes también vieron y están en ese proceso en que hay 4 elementos claves, ¿no? Cuando uno plantea que para poder integrar desde la perspectiva de equidad y determinantes sociales, ¿qué aspectos son claves, ¿no? En este programa, en esta política o en esta acción. Primero es que hasta qué punto nuestro programa incorpora el contexto, ¿no? Segundo, cuánto reconoce la heterogeneidad de los grupos sociales, al cual es objeto o preocupación el programa, ¿no? Hay una limitación que muchas veces damos intervenciones o acciones similares para el conjunto de los grupos, siendo que las necesidades son diversas, ¿no? Y ahí hay un elemento que complejiza, porque obviamente que dar intervenciones o acciones diversas de acuerdo a la necesidad de los grupos complica, ¿cierto?, dificulta la organización de los programas. Pero ahí está el desafío si uno se pone desde la perspectiva, digamos, de la población, o si entre comillas uno puede hablar desde la demanda, o si uno se pone desde la perspectiva, desde lo que es el sistema, o lo que es la oferta de servicio, ¿no?, que es otra discusión. En tercer lugar, la teoría del programa, ¿no? Y acá es un tema clave, que no me cabe duda, ¿cierto?, que lleva ciertas complejidades y reflexiones, que es plantearlo de manera crítica. Nosotros lo invitábamos a mirar, cuando ustedes miraban su programa, en el fondo, ¿qué teoría había detrás? A veces el programa tiene un objetivo, y en la forma como está estructurado, como está configurado, pareciera que lo que hay formulado tiene otra concepción, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo, y seguramente también ustedes lo discutieron, en que muchas veces los programas que han estado, muchos de ellos, ¿no?, más en el ámbito a veces de la promoción en la región, o a veces de la acción con respecto a los temas de estilos de vida, han centrado mucho las intervenciones en los temas de capacitación, en los temas de información, ¿no? Y suponiendo que de una manera una población más informada va a tener cambios de conducta o de estilos de vida más favorables, y por lo tanto suponiendo que gran parte de los resultados de que pueden ser no favorables dice relación con la falta de información. Pero eso tiene algunas contradicciones, porque tenemos grupos muy altamente informados sobre ciertos temas y no necesariamente hay cambios de estilo o hábitos de conductas, ¿no? Y muchas veces, más que definiciones individuales, tienen que ver a patrones que se construyen de un ámbito social, y por lo tanto definen en gran parte esas conductas o estilos fuera del ámbito de la información individual, ¿no? Tienen que ver con cambios más colectivos. Y por lo tanto ahí hay un tema también de que es un desafío importante, ¿no? De qué manera nosotros tenemos claridad que la teoría de nuestro programa está recogiendo la teoría de la generación de las inequidades en salud, y por lo tanto está incorporando intervenciones a acción en ese orden, ¿no? Y por último, ¿cierto?, yo sé que también ustedes vieron, es el tema de las intervenciones complejas, ¿no? Las intervenciones complejas implica coordinación, implica diversidad de saberes, ¿cierto?, de disciplina, implica coordinar esfuerzo, y por lo tanto lo hace más complejo, ¿no? No es solo un tema que está centrado en el sector sanitario, en el sector salud, sino que cuando uno aborda el tema de los determinantes, gran parte de ello, en materia de intervención directa, está fuera del sector sanitario. Y por lo tanto implica un conocimiento, un lenguaje, una cultura diversa, implica sumar otros sectores a una meta del tema de salud o sanitario, pero también implica para el sector sanitario mismo tener una apertura distinta al trabajo con otros sectores, ¿no? En que la salud no es un tema de saber y conocimiento solo del sector salud o del Ministerio de Salud o de la entidad vinculada a ello, sino que es un tema en el cual los otros ámbitos o sectores tienen mucho que decir, ¿no? Desde el ámbito del urbanismo, del ámbito de la vivienda, desde el ámbito del transporte, desde el ámbito del trabajo, cómo ciertas estructuras de mercados laborales o formas de inserción al empleo impactan de manera importante la salud, tanto de los trabajadores que se desempeñan de manera directa como sus familias o sus entornos, ¿no? Y esos son temas, ¿cierto?, que también implican cambios al interior del sector, ¿no? No menores. Los contextos, ¿cierto?, ya lo señalamos, ¿cierto? En el tema de los contextos, ¿cierto?, como puse 4 elementos, me refería, ¿cierto?, a de qué manera recogemos estos contextos, ¿no? Ustedes en ese sentido, ¿cierto?, pusimos un ejemplo en las guías que tenía que ver con el ejercicio de Kenia, ¿no? Entiendo que gran parte lo han desarrollado y lo han visto. Y acá vuelvo a quiero reforzar este concepto, ¿no?
¿De qué manera nosotros estamos considerando los contextos cuando diseñamos ciertos programas? O sea, a veces nosotros recogemos cierta evidencia en el cual ha sido efectivo determinada intervención, pero habitualmente muchas de las intervenciones que se llaman efectivas, en las lógicas en que construimos mucho, en el cual predomina una mirada más clínica o asociada, ¿cierto?, a intervenciones más curativas o de ese orden, los contextos pocas veces son reconocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos en que muchas veces aquellas intervenciones aquellos estudios que para probar de una u otra manera una intervención efectiva son realizados desde modelos, por ejemplo, de ensayos clínicos randomizados, el que le damos un gran valor en el ámbito de respuesta, porque queremos ver en esencia cómo la intervención por sí sola, ¿cierto?, es capaz de lograr resultados, dista mucho cuando nosotros hablamos y implementamos temas de salud pública, porque en salud pública los centrales son los contextos, ¿no? Y en ese diseño de estudios, por ejemplo, a que me refiero, nosotros tratamos, se trata, ¿cierto?, en los estudios de ensayo clínico randomizado, en que ser lo más posible, neutralizar al máximo los contextos, ¿no? De ser lo más escéptico posible del ámbito de los contextos, porque uno lo que quiere medir en la intervención en sí misma. Y a diferencia de salud pública, uno lo que más relevante tiene, ¿cierto?, es los contextos. Los contextos definen en gran parte los resultados, ¿no? Y en ese sentido estaba el ejemplo, ¿cierto?, que nosotros habíamos señalado en los textos, ¿cierto?, que fue el del tema de Kenia, ¿no? ¿Lo están viendo en el de Kenia, no? Sí, ok. Bueno, por eso nosotros pusimos el ejemplo de Kenia, ¿no? Que en el fondo una efectividad que estaba estudiada para el tratamiento abreviado para tuberculosis tenía resultados muy distintos según un nivel socioeconómico, en este caso, que tiene que ver con pobreza, ¿no? Y por lo tanto acá, más que la intervención en sí misma como efectiva, pasaba a tener gran relevancia los temas de los contextos. Y si tenía gran relevancia los temas de los contextos, ¿de qué manera, por ejemplo, en el diseño de la implementación del tratamiento abreviado para tuberculosis, esto es considerado para que esa efectividad descrita, ¿cierto?, en los grupos menos pobres, también lo sea en el grupo más pobre, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un desafío que vuelvo a recordar con el diagrama que les puse al principio, ¿no? Cuando yo diseño un programa, yo estoy formulando un programa, soy parte de la implementación de un programa, junto con preguntarme la efectividad de este resultado, ¿cierto?, con respecto a mejoría en salud, o de mejor calidad de vida, etcétera. Mi pregunta tiene que estar, ¿de qué manera, ¿cierto?, se genera la inequidad en este problema de salud, o en este tema o problema que quiero abordar, ¿no? De modo tal que en la implementación de ese programa yo esté considerando esos aspectos. Y uno de esos es el contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reforzamiento de ese aspecto. Y la pregunta es, en los programas que ustedes están revisando, ¿no? ¿Son contextos específicos en el fondo a la realidad que están abordando, o los contextos no fueron considerados? ¿O hay gran diversidad de contextos en la población objetivo? ¿De qué manera eso lo recoge en mi programa cuando lo estoy implementando o se está diseñando, ¿no? Vamos a ver entonces la siguiente, ¿cierto? ¿Aló? Vamos a ver la siguiente, ¿cierto? Que tiene que ver con algo que entiendo que también algo miraron, ¿cierto? Y conversaron en algunas sesiones que también estuvo realizando Jaime, ¿no? Básicamente, ¿cierto?, acá tenemos un tema de programación contextualizada, ¿no?, que se llama. Y acá lo que está reforzando es el tema del contexto, pero en otra esfera. Habitualmente cuando nosotros pensamos en nuestro programa o en nuestra actividad, al cual tenemos una gran cercanía y defendemos con mucha pasión, ¿cierto?, olvidamos que muchos de los resultados en salud también son influencias frente a otros programas. Habitualmente nosotros estamos pensando que nuestro programa es el único que funciona para cierto grupo y que por lo tanto los resultados, digamos, que nosotros esperaremos, tiene que ver con lo que nosotros hagamos o no hagamos, ¿no? Pero en este diagrama que es de Sandeep, ¿cierto?, que trabaja en la evaluación de teoría en la Universidad de Toronto,
trata de señalar que hay una serie de programas en juego, ¿no?, que interactúan sobre un mismo grupo social sobre el cual nosotros queremos hacer intervenciones o queremos lograr resultados, ¿no? Y a veces eso también lo olvidamos, a veces incluso en una política pública puede ser en un sector de una manera y ser totalmente contradictoria o incluso antagónica desde la promoción de otro sector público, ¿no?, o desde otra política sectorial, ¿no? Y nos encontramos con esas contradicciones, digamos, en un ámbito local o en un ámbito nacional. Y eso, por lo tanto, también es algo que nosotros deberíamos considerar, en el sentido de que si estamos formulando un programa, evaluando un programa, la pregunta es, ¿qué otros programas existen dentro del sector y fuera del sector sanitario, o fuera de la institución o el espacio donde yo laboro, que también tiene acciones o intervenciones sobre este grupo específico en el cual yo tengo una preocupación? Porque esas intervenciones también están interactuando con el programa que yo estoy desarrollando. Y pueden hacer sinergia o pueden ser antagónicos. Y pueden influir en los resultados de manera importante, ¿no? Entonces esa es otra pregunta que uno necesita hacerse cuando habla, digamos, de la programación contextualizada, ¿no? Sí, Oriel, lo estoy El otro pasando punto, yo. ¿cierto?, que quiero resaltar es la heterogeneidad. No sé si ven la slide de heterogeneidad. Sí, perfecto. El segundo punto que quiero reforzar, y que también tiene que ver con lo que pusimos, recuerden, el diagrama inicial, es la heterogeneidad. Okay. El segundo punto tiene que ver con el tema de la heterogeneidad, ¿no? Y la heterogeneidad, no estamos diciendo que es central cuando uno aborda las inequidades. ¿Por qué? Porque uno está diciendo que los grupos sociales tienen necesidades diversas, y que si ciertos grupos, ¿cierto?, tienen más dificultad para alcanzar la salud, en un término generacional, en términos de las barreras y los obstáculos que tienen para alcanzar la meta, digamos, de salud, implica que las intervenciones tienen que ser distintas. Y nosotros habitualmente lo que tenemos, ¿cierto?, es que, dada la organización de los sistemas de salud y de los servicios, nosotros lo que tratamos de cautelar es que toda la población, ¿cierto?, acceda a ciertos servicios de manera similar, ¿no? Y de esa manera garantizamos lo que definimos como ciertas prestaciones esenciales o ciertas calidades definidas para toda la población, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo se nos olvida que las necesidades son diversas, y si son diversas esas necesidades, probablemente hay ciertos contenidos que pueden ser distintos. Y un ejemplo que yo siempre refiero es que muchas veces cuando nosotros vemos algunos grupos sociales con resultados más negativos o no tan exitosos como otros, o que van más lentos, básicamente a veces la forma de abordarlo es que las mismas actividades o contenidos se hacen en mayor intensidad. Se hace mayor número de controles, se hace mayor número de visitas, se cita más frecuente. Y la pregunta ¿es un tema de cantidad lo que nosotros tenemos que abordar para esos grupos sociales? ¿O el tema es que los contenidos tienen que ser diferentes? Porque la heterogeneidad de ese grupo implica que los contenidos de la intervención que queremos realizar requieren ciertas características distintas. Que puede ser que no refiere probablemente en algún tema esencialmente de una intervención o un medicamento o una acción que demos a determinado grupo social. Pero claramente es cierto la posibilidad de que ese medicamento tenga una regularidad en el acceso, que ese medicamento sea entendido frente a aquellas orientaciones que se dan, o que responda en la manera que nosotros esperamos, puede ser muy diverso, en términos de recursos, en términos de contexto, en términos de controles, en términos de estado nutricional para que sea efectivo, digamos, un determinado medicamento, que es muy clásico para el tema de VIH o para algunos temas de tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos considerando esa heterogeneidad? PSE significa posición socioeconómica. Ok. Entonces, ese es un punto que me parece esencial, un segundo punto que yo quiero resaltar, ¿no? Y probablemente ustedes han visto esto en el proceso, que es este esquema, ¿cierto?, que es de la estrategia de reducción de las desigualdades de Noruega, ¿cierto?, del 2006, en el cual ellos señalan que hay ciertos grupos que tienen la carrera ganada para alcanzar la salud, hay ciertos grupos que tienen ciertos obstáculos y barreras, y hay ciertos grupos que incluso nacen como una carga importante en términos generacionales para poder alcanzar la salud, ¿no? Y en ese sentido, estos elementos como son la posición socioeconómica, como son los temas de género, como son los temas de etnicidad y los territorios, como algunos de los ejes de desigualdad, marcan necesidades distintas, ¿no? Ustedes también vieron algunos temas de la necesidad, las clasificaciones de Bradshaw en relación a eso, y que son importantes considerar. Por lo tanto, el segundo concepto es la heterogeneidad.
¿Hasta qué punto, cierto? Entonces mi programa, cuando lo formulo, reconoce que hay diferencia al interior de ese grupo social que es objeto o es objetivo, digamos, de mi trabajo, o de mi programa, o de mi política, ¿no? Bueno, el tercer punto es la teoría del programa, ¿no? Que ya comentamos y algo comentamos al principio. Y que tiene que ver cómo me estoy explicando el problema que yo quiero abordar. Y cómo me estoy explicando que las intervenciones que yo realice van a ser efectivas. ¿Qué explicación tengo para ello? Que no es lo mismo que el objetivo del programa, ¿no? Y que yo creo que probablemente cuando ustedes le plantearon que escribieran la teoría del programa, no fue fácil, ¿no? Porque habitualmente nosotros construimos los programas, las intervenciones por un propósito principal, o los objetivos, definimos las grandes líneas o las actividades, o los objetivos específicos, y la teoría no necesariamente está tan explícita, ¿cierto? Está ahí, pero no explícita. Y lo que nosotros también los invitamos a revisar era que pudieran ustedes revisar, ¿cierto? O escudriñar incluso, ¿cierto? En mayor detalle, cuál es la teoría que estaba sustentando un determinada, digamos, programa, política o intervención, ¿no? ¿Qué había detrás? Y la pregunta a continuación de ello, ¿cierto? Que es como lo que refería yo al inicio, es que si cuando yo estoy pensando que es la teoría, ¿está recogiendo la teoría de la generación de las inequidades? ¿O solo está pensando desde la teoría de la generación de ese problema de salud o de ese logro en materia de promoción de salud? Y no necesariamente está pensando en la teoría de cómo se generan las inequidades propiamente tal, ¿no? Entonces, ahí hemos reforzado, ¿cierto?, de forma importante que cuando nosotros estamos formulando una intervención, ¿cierto?, estamos planteando que una intervención determinada va a tener un resultado determinado, ¿no? Y por lo tanto, si en ese sentido, detrás de eso, hay ciertas hipótesis, hay teorías. Esto va a funcionar de tal manera, porque va a pasar tal y tal cosa y va a ocurrir tal otra, ¿no? Y en ese sentido, uno a veces se encuentra en la evaluación de los programas, y ahí está el punto, que cuando hablamos de evaluación desde la teoría, que no es evaluación solo desde los resultados, sino que uno evalúa de una otra manera qué es lo que sustenta esa intervención, ese programa y política. Y que si efectivamente ese programa o teoría de política, en su formulación, tiene ciertos principios que clarifican, ¿cierto?, la orientación del programa para abordar la inequidad en salud. O si en esa teoría o formulación ha incorporado los determinantes sociales. Porque si no lo incorpora, es difícil, ¿cierto?, que estas intervenciones realmente estén abordando los temas de inequidad en salud y realmente estén abordando los determinantes sociales de la salud, dado que no necesariamente en la construcción y en la formulación de hay un pensamiento en relación a eso. Hay un pensamiento conceptual de los mecanismos o los pathways que explican esos resultados, digamos, desiguales para determinado grupo social en un territorio, en un determinado problema de salud o de otro orden, ¿no? Y eso, por lo tanto, es un tema esencial. Y por último, ¿cierto?, el tema de lo que yo dije al inicio, ¿no?, que esto es una intervención compleja cuando hablamos de determinantes sociales y la salud, ¿cierto?, inequidad, porque hay muchos grupos que están relacionados con esto, porque hay varios elementos que están jugando para su desarrollo, y como dice acá el slide, que no sé si la están viendo, que múltiples componentes, muchos niveles de intervención, el problema de la coordinación y los sistemas, la heterogeneidad de las necesidades, y por lo tanto contextos complejos lo hacen más diverso, lo hacen más complejo, más diverso, en el sentido que de una otra manera no es un tema que se acota a un sector sanitario específico, a la coordinación al interior de un sector específico como puede ser el de salud, o incluso si ustedes hablan de ciertas intervenciones desde el ámbito de la universitario, de programas de apoyo a estudiantes y otros, tampoco es algo que solamente está centrado en las intervenciones que solo hace la universidad, ¿no?, sino que también uno se plantea cuáles otras intervenciones hay desde otras esferas, con lo cual esos grupos sociales, digamos, interactúan y que pueden hacer sinergia con ese programa que ustedes están desarrollando, o puede ser incluso ser antagónico, ¿no? Depende, ¿no? Puede ser contradictorio. Y esa es un poco la invitación que nosotros insistimos con respecto a eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos cuando ustedes están terminando el módulo 2 de una otra manera del curso, ¿cierto?, es que ustedes se pregunten si hay intervenciones que aborden las barreras, o sea, si ustedes identificaron barreras en el proceso, en esta metodología, ¿cierto?, que se va haciendo por distintas etapas, la pregunta es,
¿hay intervenciones, hay acciones que están abordando esas barreras que ustedes identificaron? ¿O en realidad uno describe las barreras y no hay nada para abordar esas barreras? Por lo tanto, esas van a persistir o van a seguir operando como lo han hecho hasta ese momento. Si hay facilitadores que ustedes vieron que eran más favorables para un resultado más positivo del programa, ¿hay intervenciones que promuevan esos facilitadores que ustedes pueden haber identificado? Por otro lado, ¿hay intervenciones que aborden nuevos aspectos de la teoría del programa? Si ustedes identificaron algunos aspectos de la teoría del programa que no necesariamente estaban inicialmente y ustedes están proponiendo, la pregunta es, bueno, ¿hay intervenciones, acciones concretas para poder abordar esos aspectos nuevos incorporados en la teoría del programa? Y por último, ¿cierto?, es que efectivamente saber de que si hay una claridad, ¿cierto?, donde un abordaje de los determinantes sociales de la salud. En el ejercicio, ¿cierto?, que ustedes hacen, junto con identificar los distintos elementos de las barreras, ustedes tienen que hacer una asociación y un vínculo con los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y ahí vuelve a preguntarse de una u otra manera qué aspectos del programa de la intervención a política está incluyendo, ¿cierto?, el abordaje de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Esos son aspectos claves, ¿cierto?, que nosotros consideramos, y vuelvo acá a poner el ciclo, ¿no?, para recordar un poco lo que conversamos. El ciclo de revisión busca que uno mire como habitualmente funciona tradicionalmente su programa, ¿no?, que está en este color azul. Y lo que nosotros nos estamos invitando es que decir, junto a eso que miramos habitualmente, agréguele apellidos, ¿no? Agréguele causas de la inequidad en salud, agréguele objetivos de la equidad en salud, agregue cuál es la teoría que genera esa inequidad en salud, que no es la misma que la teoría porque se genera un problema de salud por sí solo, agregue intervenciones sobre los determinantes sociales y planteese metas para resultados de la equidad en salud. Y a eso es lo que nosotros llamamos el rediseño de programa, ¿no? Ahora, cuando uno hace ese proceso, aparecen dos temas claves, que es la intersectorialidad y participación social. ¿Por qué? Por un lado, la intersectorialidad, porque si decimos que vamos a encontrarnos que muchos de los aspectos, ¿cierto?, que explican no quizás resultado exitoso de nuestro programa, sobre todo en el ámbito de equidad, ¿cierto?, tiene que ver con aspectos fuera del ámbito sectorial sanitario, fuera del ámbito de salud. Y por lo tanto, el requerimiento es trabajar con otros sectores. Pero trabajar con otros sectores no implica que ellos hagan pega para que nosotros logremos una determinada intervención en salud, sino que cómo las políticas que se desarrollan desde el ámbito del Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio del Transporte, desde el Ministerio de la Vivienda, son políticas que contribuyen también a los resultados en salud. O hay programas que interactúan con nuestros objetivos, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo no incluir la participación social? Si es que nosotros estamos diciendo que uno de los temas clave en la generación de inequidades en nuestras sociedades dice relación con cómo se distribuye poder en la sociedad, ya sea a través de recursos económicos, a través de prestigio, a través de elementos de discriminación o de exclusión, cómo no hay mecanismo en el cual la participación permita, ¿cierto?, que existan canales de un control social o de una intervención de aquellos grupos, digamos, que no tienen canales propiamente tal en estos aspectos. Entonces, por lo tanto, se releva, ¿cierto?, lo que es la intersectorialidad de la participación social. Sí, efectivamente uno de los temas que han estado en boga en términos de términos es que a la intersectorialidad, ¿cierto?, de una otra manera se le ha llamado salud en todas las políticas, ¿no? Y salud en todas las políticas es un tema que surge principalmente cuando estuvo de presidencia la Comisión Europea los grupos finlandeses, la presidencia, ¿no? Y abogó, ¿cierto?, por un tema de salud en todas las políticas, diciendo cómo incorporamos, ¿cierto?, metas de logros de salud desde los otros sectores, ¿no? Yo creo que en ese contexto ahí hay discusión sobre si es un buen término, porque a veces aparece muy hegemónico salud, ¿no? Salud en todas las políticas. Uno podría decir trabajo en todas las políticas, uno podría decir urbanismo en todas las políticas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se apela también a que es importante construir una lógica distinta de trabajo con otros sectores. Muchas veces salud es bastante hegemónico, ¿no?, en cómo se relaciona. Nosotros hemos trabajado algunos temas de un estudio que se está haciendo en la región sobre intersectorialidad, o sea, salud en todas las políticas, una revisión que hicimos documental y también de casos en la región. Y un poco lo que nosotros discutimos que es importante considerar es que, de una otra manera, cuando tenemos una concepción de salud que se centra en el problema de enfermedades, o del ámbito curativo, o incluso preventivo, aparece que todo el saber y el conocimiento de los ámbitos de salud están en el sector salud.
y por lo tanto el que debe liderar estos procesos en este ámbito es salud, ¿no? Pero cuando uno tiene una mirada de que la salud, el proceso de salud y enfermedad como tal, tiene una base social en el cual interactúa gran parte, digamos, de otros sectores y de otros aspectos de los resultados sanitarios. Recuerden que no más del 25% de los resultados sanitarios dicen relación con el sistema de salud propiamente tal, ¿no? Gran parte tiene que ver con el ámbito social y económico, y si uno tiene esa visión, a uno le parece claro que hay ciertos procesos para alcanzar salud, en esta visión más amplia de lo que entendemos por salud y calidad de vida, puede estar liderado por otro sector y no necesariamente por el sector sanitario, ¿no? Entonces ahí hay un desafío como importante, ¿no?, a relevar. Bueno, quizás voy a parar acá, tenía más slides, pero quizás para dar tiempo que ustedes puedan hacer preguntas y podamos interactuar. Me preocupa que entiendo que había una hora para Oriol, me parece que ha estado excelente toda esta explicación relacionado con los elementos claves para el rediseño de programas, y muy especialmente la claridad con que ha quedado lo que debe ser ese ciclo de revisión del programa, ¿verdad? En donde probablemente la línea azul, con todos los cuadritos azules, es en lo que usualmente, digamos, se trabaja en los programas que se desarrollan para promoción de la salud o para cualquier otra intervención que venga desde los servicios de salud. Entonces, aquí lo que interesa es poner la mirada, sin duda, en los cuadritos naranja y medios cafecitos que pusiste allá en el diagrama, que se relacionan directamente con el enfoque de equidad, o sea, con el enfoque que va orientado a reducir las inequidades, y para ello, desde luego, también se debe de tener una concepción mucho más clara, o por lo menos tener la claridad si el programa incluye toda la cuestión, si hay una teoría de ese programa relacionada con las inequidades, con la eliminación o reducción de inequidades, si hay objetivos para ello, y en fin, todos los otros elementos, hasta pensar en cuáles serían los resultados de equidad, pensando en que también hay que mejorar la equidad desde cualquier programa que se ejecute. A mí me parece que esta parte ha quedado sumamente clara, así que invitamos, compañeros y compañeras que están aquí en la sala, para hacer alguna pregunta. Si quieren escribir en el chat, o pueden tomar el micrófono también. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Recuerden que se da un clic en la manita y cuando terminan de hablar se baja la manita. ¿Algún comentario también en relación a los programas que ustedes están desarrollando? ¿Dudas? En fin, me parece que tenemos este espacio en este momento antes de continuar con algún otro elemento adicional. A ver, ¿qué pasa? Los veo muy callados, ¿o han entendido demasiado bien? A ver, vamos a ver, ¿quién pidió la mano ahí? Mayela pidió la mano. Adelante, Mayela. Ah, perfecto. A ver, adelante, Mayela, favor. Yo cierro el micrófono. Bien, ¿debes, por favor, Mayela, apretar el botón de hablar? Ahí está, gracias. Sí, ya. Hola. Yo creo que más que estamos asustados. Es bien complejo, ¿verdad? O sea, cómo incorporar esto a los programas, y sigo insistiendo, o sea, realmente es un esfuerzo grande cómo verlo en el trabajo que hacemos en las universidades, porque cuando ustedes utilizan ejemplos respecto a enfermedad, uno logra visualizar muy claro como los pasos, las etapas, lo que se requiere. Pero en el caso de nosotros, que trabajamos más bien con población con potencialidades, ¿verdad? Y que dentro de la estructura social del país es una población privilegiada, con condiciones diferentes, la tarea se nos complica un poco más de cómo aplicarlo a la teoría. Realmente, incluso las lecturas que hemos hecho últimamente para la última tarea, a mí me tienen bien conflictuada de cómo llegar a ese trabajo intersectorial, si debo nada más dejarlo a nivel de las universidades, que yo sé que es un reto muy grande del trabajo dentro de las mismas universidades, y qué posibilidades realmente tenemos para salir ¿verdad? Para poder realizar coordinaciones más amplias con ministerios o con otros sectores que yo sé que tienen también algo que ver con el problema, pero que tampoco el país esté respondiendo a esos esfuerzos, ni tengamos una capacidad instalada para desarrollarla.
sí me inquieta bastante, igual lo de la participación, ¿verdad? Porque con los pocos tiempos que tenemos para ejecutar los programas que realizamos, muchos de los esfuerzos se nos irían en propiciar la participación y entonces las acciones estarían limitadas. Yo realmente les pediría que si nos pueden ayudar a un poquito visualizar dentro del ámbito universitario esa participación con los jóvenes y cómo diferenciarla, y también un trabajo intersectorial, les agradecería. Muy bien, Mayela, ahorita le pasamos el micrófono a Auriel para que nos dé algunas orientaciones y yo haría algunos comentarios también. Saúl tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, espera, ok. Con respecto a lo que dice Mayela, pues en parte lo comparto, pero también tengo algunas dudas porque hay situaciones en la vida estudiantil y en la vida de los mismos funcionarios que no escapan, a pesar de tener el privilegio de contar con niveles de educación altos. Y es que nosotros estamos graduando, si bien profesionales, pues son profesionales obesos, son profesionales que con mal manejo de las demandas del entorno, son profesionales con hábitos de alimentación que no necesariamente les benefician sus condiciones de salud, ¿verdad? Y podemos pasar desde las condiciones o factores de riesgo más biológicos hasta algunos más de tipo social, ¿verdad? Hoy en día podemos ver cómo al profesional le cuesta muchísimo poder establecer en la familia como red social de apoyo, ¿verdad? Son por lo general condiciones bastante efímeras, ¿verdad? Y lástima que no tengo datos aquí ahorita a la mano para cuantificarlo, pero nosotros sí podemos ver en nuestra población estudiantil, ¿verdad? Niveles de sedentarismo, niveles de obesidad, trastornos o malos hábitos alimenticios y toda una serie de cosas que llegan, que son la semilla para que se potencien muchas condiciones de salud desfavorables. Entonces, no sé, pues yo creo que si bien es una población pues muy bendecida por lograr un nivel de educación alto, pero creo que no escapan a muchas condiciones de mortalidad que hoy nuestra sociedad está enfrentando, ¿verdad? Esa sería mi participación. Ramón, ¿puedes tomar la palabra? Mayela, ¿puedes bajar la manita también? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Auriel por la presentación que nos ha hecho hasta ahora. De alguna manera siento que es el repaso de varios de los conceptos que hemos estado tratando de ir interiorizando. Lo que yo pienso es que esta es una temática compleja y que incluso un curso como así rápido, a distancia, donde no le estamos dedicando el 100%, ¿no? Por las diferentes ocupaciones que tenemos, se nos hace un poco más complicado poder captar todo y poder interiorizar todos estos conceptos. Pero indudablemente para mí es muy innovador, aunque no es algo nuevo totalmente. Hemos venido, por lo menos yo he venido hablando de estos aspectos desde hace un buen tiempo. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de estar inmerso en un curso como este y estar de cerca con todos estos conceptos. Lo que me parece a mí es que todavía hay mucho de teoría y de conceptualización en todo esto, y hay algunas experiencias muy buenas en diferentes países. Creo que nos sirvió mucho, por ejemplo, los ejercicios que tuvimos alrededor de lo que ocurrió en Chile, digamos, aunque yo al final me quedé un poco pensando cuál fue el desenlace final en la experiencia de Chile, si al final los programas fueron rediseñados como tal y están actualmente trabajando con ese enfoque de equidad
y qué está sucediendo alrededor de los mismos, ¿no? Igual que otras experiencias pudieran rescatarse en nuestra región, en América Latina, además de lo que pues siento que se ha dado también en algunos países europeos, con algunos de los ejemplos que hemos estudiado, algunos de los artículos que hemos leído. Por esa razón pienso que nos cuesta un poco más porque no estamos totalmente acostumbrados a este tipo de enfoque, que obviamente es esencial, que es hacia lo que tenemos que apuntar, pero que todavía siento nos hace falta mucha práctica en este sentido. Entonces, creo que por ahí es donde un poco sentimos, digamos, ese elemento, ¿no? En nuestros propios países quizás no estamos experimentando una tendencia, un movimiento en esa línea en nuestros sistemas de salud y por lo tanto siento que estamos todavía viéndolo más en un nivel teórico. Esa es como mi percepción. Muchas gracias. Gracias, Ramón. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Bueno, aquí en el chat, Bert Ruiz dice, creo que en las universidades el nivel de intersectorialidad sería la relación o vinculación con los otros departamentos o servicios a la población estudiantil. Además dice, creo que va por el lado de hacer redes o vinculaciones estratégicas. Creo que hay que verlo en el contexto propio de la universidad y esa vinculación, repito, podría estar señalada en otras unidades que den servicio a la población objeto de beneficios y o servicios, sí, me imagino que dentro de las universidades. Muy bien, gracias. Pues, Oriel, te paso la palabra para algunos comentarios al respecto. Ok, bueno, mira, a ver, yo primero como partí, cierto que esto es complejo, ahora eso no quiere decir que no se pueda avanzar, y por otro lado, hay un proceso, cierto, que está en curso, ¿no? El cómo se operacionaliza un poco muchos de estos debates en la práctica cotidiana, eso siempre, de la teoría a la práctica, siempre ha sido un tema que está presente en muchos temas, no solo en este, ¿no? Y yo creo que han habido esfuerzos y algunos esfuerzos que son interesantes de rescatar, y de hecho está esta iniciativa que yo les comentaba, que a partir de las experiencias que se han tenido, está el trabajar un instrumento de la Organización Mundial de la Salud en el cual se promueve de forma más oficial parte de estas experiencias, ¿no? Que estamos en ese proceso en este momento. Pero lo que yo quiero rescatar son algunos ejemplos por lo que viene el chat, ¿no? Uno con respecto al tema de vectores, que señalaba alguien preguntando, y el otro del programa universidades. Una de las cosas que nosotros trabajar en España, con el Ministerio de Salud, nosotros trabajamos con las comunidades autónomas con temas muy diversos, ¿cierto? Pero entre eso había un grupo que estaba trabajando directamente en el Ministerio de Salud, que tenía que ver con la entrega de subvenciones, ¿no? Las subvenciones, en el fondo, los fondos de financiamiento para los programas de VIH, ¿no? Entonces, claro, esto no era un programa específico como era ver cardiovascular o municipios saludables o alguno de los otros, obesidad, de los que estaban, digamos, incorporados, o cáncer de colon, ¿no? Que era otro, que era del País Vasco. Entonces, lo que ellos planteaban era, a ver, si en el fondo uno dice que en todos los ámbitos de acción uno puede incorporar una visión desde la equidad de determinantes sociales, y yo quiero revisar un programa que le entregue subvenciones de VIH, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, y claro, eso ¿cómo lo hacemos? La pregunta a nosotros, la respuesta es no sé, ¿cierto? Porque no lo he visto que se haya hecho antes. Pero hagamos el ejercicio, ¿no? Si es que decimos que de una u otra manera algunas de estas herramientas y estas reflexiones ayudan a eso. Entonces el proceso fue lo siguiente, ¿no? Ellos revisaron, digamos, para hacer el cuento corto, hicimos el proceso de revisión de la subvención y ¿qué es lo que pasaba, no? Ellos tenían como un objetivo prioritario que las subvenciones tenían que llegar sobre todo a los grupos que tenían que ver con el África subsahariana, ¿no? Que eran los grupos en general que venían con mayores vulnerabilidad y por lo tanto que se presentaban con mayores problemas en términos de acceso a VIH, sobre todo en términos de procedencia, ¿no? Pero resulta que cuando ellos veían a quienes les estaba llegando la subvención, resulta que generalmente los grupos a los que llegaba la subvención no eran las organizaciones vinculadas a los grupos subsaharianas,
ni eran los grupos en los cuales ellos estaban pensando que era el foco. Porque dado los requisitos que señalaban en las subvenciones, que implicaban ciertas características de solvencia, de antigüedad, de trayectoria, hacía que siempre las subvenciones quedaban concentradas en determinadas organizaciones o grupos no gubernamentales que tenían una trayectoria tal que no necesariamente se vinculaban con los grupos subsaharianos. Entonces, a pesar que uno tenía un objetivo explícito y lo señalaba, en la forma como estaba estructurada la entrega de subvenciones, no necesariamente estaba llegando al grupo objetivo que uno se priorizaba. Entonces ahí la pregunta, en muchos de los programas que yo algo vi de lo que mandaron es decir, a ver, efectivamente, ¿quiénes son los que no están llegando a este programa? ¿O quiénes son los que no están accediendo a esta iniciativa, no? Porque incluso ahí podemos encontrar grupos que teóricamente nosotros no estamos planteando que son prioritarios, pero dado mecanismos administrativos, burocráticos, de otro orden, hacían que esos grupos no entraban en este programa y en la práctica no fueran los prioritarios de intervención. Y por lo tanto, lo que ellos hicieron fueron modificar las bases para el concurso de las subvenciones, de modo tal que asegurara de que a ciertos requisitos que los hacía excluyentes a esos grupos, permitieran que sí fueran incluidos. Y hubiera un incentivo en términos de cómo se evaluaba para aquellos grupos. Es un ejemplo que no tiene que ver con el tema, digamos, más habitual, sino que puede ser como el desarrollo de un programa, como yo he visto que hay algunos que señalan de que es al priorizar un programa, entendí yo, a grupos de niveles socioeconómicos más postergados dentro de Costa Rica para el ingreso a la universidad, ¿cierto? Y que hay una serie de programas de apoyo a esos grupos. Y la pregunta uno se podría hacer, ¿qué pasa con los grupos que quedan excluidos de ese programa? O de esos grupos que están incorporándose, ¿qué está pasando en la evolución de ellos? Podría haber una reflexión distinta, ¿no? Y lo segundo que quiero poner es el ejemplo del tema de los vectores. Y quiero ponerlo desde el tema ambiental, ¿no? No sé si algo les conversaron sobre eso, pero también cuando hicimos el proceso en Chile, y en el fondo uno decía, bueno, todo puede tener abordaje de determinantes sociales y equidad, la gente del programa de salud ambiental nos dijo, bueno, nosotros queremos participar. Y específicamente en el programa de Marea Roja. No sé si ese tema lo conversó, les comentó algo Jaime sobre eso, ¿no? No sé si se los comentó. No, ¿sí? A todos lo conocen, el ejemplo de Marea Roja, ¿no? A no repetirlo, ¿no? Ah, ok, lo leyeron. Pero bien general, bien rápido entonces, que algunos dicen que no a todos. Bueno, el tema de Marea Roja fue que en el fondo era un tema, un programa ambiental, y nos decía cómo hacemos un enfoque en materia de equidad de determinantes sociales. Y claro, no tenía que ver con la misma estructura como estaba formulado el programa, era un programa que lo que hacía era mostrar, ¿cierto?, a nivel, digamos, del borde marino, ¿cierto?, los niveles de toxina, ¿cierto?, que es que no sé si lo conocen, es un tipo, ¿cierto?, de virus que se instala, ¿cierto?, en los mariscos y que en determinadas condiciones, ¿cierto?, de temperatura crece en forma considerable y por lo tanto los niveles de toxina que alcanzan los mariscos hace que las personas que consuman esos mariscos puedan tener problemas de salud importantes, de orden neurológico, hemorrágico, etcétera, depende del tipo. Por lo tanto, lo que hacía el programa básicamente era estar monitorizando los niveles, digamos, de la marea roja. Uno podría homologarlo a estar monitorizando, ¿cierto?, los vectores, ¿no? Yo depende, no sé cuál sería el programa específico de vectores al cual se señalaba la persona que puso en el chat, que sería bueno como clarificar y podemos discutir más concreto, ¿no? Ahora, eso implicaba, ¿cierto?, entonces que había un monitoreo, se tomaba una intervención, entonces, ¿por dónde se entraba desde el tema de equidad de determinantes sociales? Entonces la discusión fue, a ver, no vamos a dejar de monitorizar como se está monitorizando. No vamos a dejar de tomar las medidas que se toman en términos sanitarios, que era el fondo el cierre para la extracción de moluscos, de modo tal que la gente no los consumiera. ¿Ya? Pero resulta que, ¿cómo lo hacíamos desde un enfoque determinante de la equidad? Entonces la discusión fue, a ver, cuando yo tomo una decisión sanitaria como este orden, que significa cierre de la extracción de moluscos, implica que los grupos que trabajan extrayendo moluscos, como son los pescadores artesanales, quedan desempleados. Y por lo tanto, hay dos elementos. Hay un grupo que se ve impactado negativamente por una medida sanitaria, que puede ser correcta, pero igual lo impacta socialmente negativamente. Y por otro lado, dada esa situación, lo que surgía era la clandestinización. O sea, había venta de moluscos, pero en forma oculta, dado que estaba prohibido la extracción. Entonces, por lo tanto, el tema fue, si nosotros, ¿cierto?, vamos a abordar el tema de la intervención en materia de determinantes sociales, nosotros no solamente tenemos que hacernos cargo
también de los resultados del impacto que tiene una intervención desde el sector sanitario. Y en este caso el tema fue, ok, cuando nosotros generamos una medida sanitaria generamos un impacto social. Y ese impacto social el programa tiene que considerarlo en su diseño e implementación. ¿Y qué es lo que se hizo? Se trató de hacer. Se coordinó con otros servicios, como era el servicio Senapesca, y con algunos otros ministerios con respecto a los que eran de apoyo a empleo, y se buscó de que aquellos grupos, cuando hubiera cierre, ¿cierto?, con respecto al tema de marea roja, hubiera un subsidio al empleo para esos grupos, de modo tal que no hubiera el incentivo a la clandestinización. Por ejemplo, la venta de moluscos, que tenía que ver una preocupación sanitaria. Y por otro lado, que tuviera una respuesta en que desde el sector sanitario había una preocupación con un impacto social. Y no solamente una mirada a un resultado en salud ajeno o aséptico a los impactos sociales que te generaba. Entonces yo creo que la pregunta depende del programa, puede entrar de distintas formas, ¿no? Hay una estructura, una metodología que nosotros proponemos de manera ordenada para poder revisar el programa, pero las propuestas de intervenciones o las acciones pueden ser muy diversas, ¿no? Dependiendo del grupo, ¿no? Ahora, lo mismo yo creo que uno podría mirarlo desde el tema de la malaria, que me dicen que es el tema de malaria, ¿no? O sea, cuando uno analiza dónde se concentra el mayor número de vectores o la concentración con el tema de malaria, y dónde son los grupos que son más afectados, hay análisis que son fuera del ámbito de la intervención misma que ustedes van a hacer. Tiene que preguntarse uno de qué manera otros sectores están interviniendo sobre esos temas, que hace que la presencia o la concentración de vectores implique un riesgo mayor para determinado grupo social que se ubica en esos territorios, ¿no? O en esas condiciones, ¿no? Entonces, ahí hay una revisión distinta, que no es solamente la intervención que yo puedo hacer de salud, que en toda va a ser similar, quizá el control de vectores, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ¿cierto?, y en caso de malaria, los tratamientos con respecto a malaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ver, a ver, cuáles son las condiciones que generan esa determinada, ¿cierto?, ubicación de los sectores o concentración de determinadas zonas geográficas o territorio, y por lo tanto, qué intervenciones desde otros sectores son posibles llevar a cabo con respecto a esa materia, ¿no? Y ahí yo creo que hay una discusión como importante, ¿no? Porque no necesariamente... ahí yo creo que hay una conversación, me parece que es importante, ¿no? Porque no necesariamente ese elemento está presente en la formulación de muchos de los programas, el manejo, digamos, de los temas ambientales y de los temas de salud, que es cómo las intervenciones que uno realiza tienen un impacto social, y por otro lado, cómo uno se plantea las intervenciones que están fuera del ámbito sanitario para el logro y el resultado de mi programa, ¿no? Desde un enfoque, digamos, de equidad. Entonces yo creo que ahí también hay una mirada que hay que hacer y reflexionar, ¿no? Bueno, paro ahí y doy la palabra mucho. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o plantear alguna duda, una pregunta? Bueno, aquí tenemos un chat que dice Ramón: el ambiente, la migración, población desplazada de manera obligada, construcciones, etcétera, son factores que pueden afectar el problema, bueno, el malaria. En el caso, digamos, siguiendo con el ejemplo de malaria. Vamos a ver, Mayela pidió de nuevo la palabra, ya te la doy, Mayela. Yo hago un comentario previo en el sentido de decirles que las intervenciones que se hacen desde las universidades, desde promoción de la salud, pues también están sujetas a la revisión que estamos haciendo en este curso dentro de lo que implica, digamos, la teoría del programa. Hay que empezar a ver esa parte naranja, esa parte un poco café del ciclo de revisión que corresponde al análisis de la equidad, porque probablemente se está trabajando muy bien desde la perspectiva de todos los cuadritos que implican la línea azul, o sea, la definición del programa, los objetivos del programa, las intervenciones que se realizan y, en fin, bueno, habría que ver cuáles son los resultados, ¿verdad? Pero hace falta entonces incorporar esa parte. Y eso no implica trabajar desde una intervención ni de un programa que esté orientado a enfermedad. Me parece que el caso de salud ambiental es un ejemplo, ¿verdad? Y no estaban hablando de enfermedades, es un programa que existía y tenía implicaciones. Igualmente, me parece que dentro de las universidades habría que pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de sectores. Ahí habría que hacer probablemente un esfuerzo de aplicación de estos conceptos, porque
ustedes dentro de las universidades son un departamento o son un servicio, bueno, depende cómo esté ubicado, promoción de la salud, pero tienen otros departamentos y otros servicios que inciden, ya sea positivamente o podría ser también contradictorio, en la elaboración o la ejecución de los programas que ustedes realizan. En general, ustedes trabajan mucho, pienso yo, hasta donde yo conozco, dentro del área de programas orientados a dar información, a dar orientación y pautas para modificar o superar algunos comportamientos. Entonces, bueno, eso es un programa que habría que ver a quién le llega, cómo le llega y si efectivamente le está llegando a quien tiene que llegarle. Es decir, verlo desde esta perspectiva de la equidad. Ahí hay que hacer un esfuerzo de aplicación muy importante, ver la universidad como un universo en sí mismo, pero también ver a la universidad en el contexto del país, en el contexto de la región en la que esté, porque evidentemente no es lo mismo la Universidad de Costa Rica en San José, en San Pedro Montes de Oca, que la Universidad de Costa Rica en Liberia o la Universidad de Costa Rica en otras áreas del país. Es un poco, digamos, esas aplicaciones que habría que ir a hacer, o sea, cómo trasladar todo un componente teórico y metodológico a este universo de universidades. Y estamos usando el ejemplo de las universidades por el comentario que hizo Mayela y que hizo Saúl, porque tenemos también otros participantes en el grupo que sí están más trabajando dentro de lo que son servicios de salud, aunque la mayoría son todos de promoción de la salud. Te paso la palabra, Mayela. Alcira, tal vez para aprovechar, porque tenemos una duda, en la guía del módulo 3 se dice en algún momento que seleccionemos, para el trabajo final, seleccionemos un eje y hagamos la guía correspondiente, pero luego se vuelve a mencionar que subamos las dos guías. Entonces, si nos aclaran si solo es un eje el que tenemos que seleccionar y llenar una guía, o si son las dos guías y los dos ejes a trabajar. Gracias. Bueno, esa parte de la tarea final, del trabajo final, los tutores ya les van a dar a ustedes las instrucciones precisas en el momento preciso. Ahorita están ustedes, recuerden, en toda la discusión sobre estos temas, tienen que avanzar en los foros temáticos que tienen sobre intersectorialidad y participación social. La propuesta que les hemos hecho como trabajo final es que desde la perspectiva de la intersectorialidad y la participación social como ejes claves de esta revisión y de este rediseño del programa, porque es solamente una primera aproximación lo que ustedes van a hacer. El rediseño del programa requiere mucho más cosas, como probablemente ahorita Auriel nos va a comentar. Entonces, lo que les estamos pidiendo es que según el programa que ustedes trabajen, puedan trabajar, completar y hacer el análisis final y ver cómo incorporan o intersectorialidad o participación social. Probablemente la guía no es clara en esa parte final que me estás comentando, pero ya les aclararemos oportunamente. Todavía estamos con tiempo y no quisiéramos que se dediquen al trabajo final ahora, aunque deben de conocerlo, ¿verdad? Porque a uno siempre le gusta ver qué es lo final que se le pide para ir trabajando el proceso de aprendizaje de una manera mucho más orientada. Pero desde luego que las instrucciones se van a dar. Te comento, Ariel, para los efectos tuyos, que como hemos tenido que ir un poco más lento, digamos, en algunos análisis que hemos ido haciendo en este curso, dimos esa opción de trabajar un eje, es decir, de discutirlo teóricamente, los dos ejes que son, digamos, los claves en este rediseño del programa, pero dimos la opción de trabajar uno u otro, de manera que la gente no se nos asfixie mucho, digamos, con el trabajo final y salgan entendiendo muy bien todos los aspectos relacionados con esta temática, pero muy especialmente con una aplicación a profundidad en el programa que ellos han venido seleccionando que han seleccionado para su análisis. Bien, entonces, como Ariel ya no tiene muchísimo más tiempo, le doy de nuevo la palabra, pasamos, y Mayela, yo les voy a mandar a ustedes, a todo el grupo de las 4 universidades, perdón, les voy a mandar, por lo menos de Costa Rica, un correíto para que veamos algunas cosas ya en específico, a lo mejor presencialmente. Muchas gracias. Paso micrófono, Ariel.
Bueno, muchas gracias. Yo solamente para terminar, ¿no? Por la hora, porque me imagino varios se van ya teniendo que ir. Yo tengo como otra cosa ahora, otra reunión. Es como reforzar algunas alertas, ¿no? Que quisiera rescatar, ¿no? Primero, que cuando uno habla de la integración de equidad y determinantes sociales no puede quedar reducido a enunciarlo en un objetivo, ¿no? O decir que hay un objetivo, identificar un grupo vulnerable que se priorice, ¿no? Hay que asegurar que acceden a esas prestaciones que nosotros estamos señalando, o esa intervención, o esas actividades, o ese programa, o esa subvención, como yo les ponía de ejemplo, y hay que asegurar que las actividades, ¿cierto?, respondan a sus necesidades. Y eso es lo que uno tiene que cuestionar cuando mira el programa, ¿no? Segundo, que reforzar que la falta de información no nos inmovilice, ¿no? Siempre va a haber falta de información sobre este tema. Uno de los temas que tenemos es que no hay suficiente análisis desagregado de datos, ¿no? Y por lo tanto las desigualdades no son visibles, ¿no? Se quedan siempre los datos en los promedios. Pero eso no puede inmovilizarnos, ¿no? Y por otro lado, que si en el tema conceptual, los determinantes estructurales, estamos convencidos en la reflexión, en el análisis, que son los aspectos centrales para que el resultado que un programa, ¿cierto?, o una intervención o una acción, ¿cierto?, política, es clave para que sea exitosa, no podemos concluir que no tenemos incidencia sobre esos temas estructurales, entonces no tenemos nada que hacer nosotros respecto a eso. Todos los programas tienen algo que hacer con respecto a los temas estructurales. Desde la perspectiva de dar visibilidad a esos temas estructurales, cómo es formulado el programa, cómo presenta sus resultados, cómo analiza la evolución o lo monitorea, hasta cómo, digamos, disemina ciertos resultados, o cómo efectivamente hace vínculo con otros sectores para su abordaje, ¿no? Que la intersectorialidad no puede quedar reducida a una constitución de mesas de trabajo o reuniones, ¿no? Eso no es el trabajo intersectorial solamente, ¿no? Eso es una parte, una herramienta, un mecanismo, pero no puede quedar reducido a mesas de trabajo que se traducen en campañas conjuntas sobre determinada temática, pero que no tienen en realidad ninguna incidencia en un cambio más estructural con respecto a cómo formulamos, diseñamos, implementamos los programas. Que tampoco la participación puede quedar reducida, ¿cierto?, a una consulta para una evaluación del programa, o un cierre, ¿cierto?, final, que recoge opiniones, pero que en realidad no interaccionan nada sobre los resultados propiamente tal, o incidencia sobre cambios, ¿no? Y que una cosa clara es que si uno hace un cambio en el programa, o sea, un nuevo rediseño, obviamente que ese rediseño también necesita ser evaluado, ¿no? Y por lo tanto, si hay la capacidad o existe la posibilidad que alguno de ustedes efectivamente inicie un proceso de rediseño del programa o la intervención, es importante que considere qué aspectos son claves para la evaluación, ¿no? Y por lo tanto la información necesaria que debería considerar. Creo que ahí quedaría yo con esta última, como reforzar algunos temas y darle las gracias a todos, ¿cierto? Espero que haya servido entre algunas orientaciones. Yo quise reforzar algunos aspectos conceptuales y de orientación. Y bueno, cualquier cosa yo estoy disponible para consulta o algunos materiales que se quiera, ¿cierto?, adicional que podamos mandar. Yo encantada, ¿no? Así que muchas gracias a todos y por su tiempo, ¿no?